Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más que por la gracia de nuestro Dios llega a ustedes semana tras semana. Estamos transmitiendo desde nuestro canal Misterio de Fe, en el que abordamos temas de competencia litúrgica, nuestra liturgia católica, para conocer mejor el culto que tributamos a Dios y sus distintos elementos. Les invitamos a suscribirse a este canal si no lo han hecho y activar la campana de notificaciones. También conozcan nuestros otros dos canales en el ámbito de la espiritualidad católica, nuestro canal Santo Debo Ser, y en el ámbito de la doctrina, la apologética, nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. Pueden seguirnos en Facebook, en nuestra página @WalterFajardo20, en la que vimos compartiendo distintos artículos, material formativo que les puede ser de mucha ayuda. Recuerden que en cada video encontrarán ustedes los links, los enlaces a estas otras plataformas. Vamos pues a ponernos en la presencia de nuestro buen Dios para comenzar la sesión de este día. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, queremos darte gracias infinitamente por permitirnos continuar nuestro proceso de formación. Te pedimos que las luces de tu Santo Espíritu no nos falten para poder comprender los temas que aquí abordamos. Auxílianos con la intercesión de nuestra dulce Madre, Reina y Señora, la siempre Virgen María, que con sus ruegos, los ruegos de su esposo San José, de los santos y de los ángeles, nos alcance de ti las gracias necesarias para poder obrar según el Santo Evangelio. Y que todo cuanto hagamos, Señor, sea para glorificarte a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. En la sesión pasada estábamos abordando la cuestión de las imágenes. Recuerden que estamos en la sección de nuestro canal que habla sobre los lugares de culto, los espacios sagrados, y hemos abordado los distintos elementos que conforman el espacio sagrado en sí. ¿Verdad? Hablamos del presbiterio, hablamos del baptisterio, hablamos del altar, hemos hablado de estos elementos, etcétera. Estamos ahorita centrándonos en la parte de la nave del templo, en la cual encontraremos también otros elementos. Dentro de ellos se encuentran las imágenes sagradas. Hemos dedicado ya 3 sesiones anteriores a hablar de las imágenes desde el ámbito de la Sagrada Liturgia. Desde el ámbito de la Sagrada Liturgia. Y hemos ya abordado lo que nos dice las normas de los distintos documentos magisteriales sobre cómo deben estar colocadas las imágenes, cuántas deben ser en su número, en su forma, etcétera, el arte de estas, el uso que los fieles le dan. Abordábamos en la sesión pasada el directorio para la piedad popular. Entonces ahí también se toca un punto sobre las imágenes y aclaramos algunos aspectos que es importante considerar. Hoy quiero aterrizar
en la parte de los iconos, ¿verdad? Los iconos, imágenes, esto es lo que significa la palabra, imágenes, ¿cuál es su origen dentro de la tradición eclesiástica? Empezando por lo que desde Oriente empezó a hacer todo un movimiento para representar a nuestro Señor Jesucristo, para representar a su Santísima Madre y también algunos símbolos que fueron relevantes y aún siguen siendo muy significativos en la vida de los cristianos. Entonces voy a presentar una breve historia sobre los iconos que está tomada de la página de Así Prensa y que aquí vamos a desarrollar también. Vamos a comenzar entonces tocando ese punto para que entendamos un poco cómo ha sido la evolución de estas imágenes dentro de el arte cristiano. Desde los primeros siglos del cristianismo es factible encontrar un cambio fundamental en el modo de hablar de la imagen y de representarla en el Antiguo Testamento, porque recuerden que, el Nuevo Testamento, porque recuerden que en el Antiguo Testamento existía una prohibición de pintar imágenes de Dios para no incurrir en una deformación de la imagen inmaterial y espiritual del Dios único y verdadero. Recuerden que Dios no prohíbe el hacer imágenes, prohíbe el fabricarse ídolos. Eso ya es cuestión apologética, el aclarar bien esos puntos. Sabemos que en la Biblia el Señor manda hacer distintas imágenes, la serpiente de bronce, los querubines de oro, también el rey Salomón por iniciativa propia, cuando construye el templo, según nos lo dice el libro de los Reyes, que llenó de imágenes el templo del Señor, etcétera. Entonces, vemos que hay muchos elementos que nos permiten entender que sí se utilizaban imágenes. Lo que no hacían los israelitas era representar tal cual a Dios. ¿Por qué a Dios? Pues no lo conocían, no habían visto el rostro de Dios. Por eso está sobre todo esta prohibición muy en hincapié para el pueblo de Israel. Si nosotros leemos el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo del 15 al 20, dice lo siguiente, la Escritura: tened mucho cuidado, puesto que ustedes no vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el Horeb en medio del fuego. Se refiere a la zarza ardiente también. No vayan a pervertirse y no se hagan alguna escultura de cualquier representación que sea, figura masculina o femenina, figura de alguna de las bestias de la tierra, figura de alguna de las aves que vuelan en el cielo, figura de alguno de los reptiles que se arrastran por el suelo, figura de alguno de los peces que hay en las aguas debajo de la tierra. Aquí está haciendo hincapié el texto, ¿verdad? Que a Dios no se le puede representar de ninguna de estas maneras. Recuerden que en la mentalidad de la época estaba muy presente la forma de culto que los pueblos circunvecinos a Israel tributaban a sus dioses, donde representaban a la divinidad en figuras hechas de oro, bronce, barro, madera, etcétera, donde representaban a sus dioses, ya sea con figuras antropomórficas, variando entre animales y personas, figuras distintas, ¿verdad? Muy distintas a lo que es el hombre en sí o un animal en sí mismo, figuras un poco amorfas, otras figuras eran propiamente los animales como tal, adorados por estos pueblos, o incluso a los reyes los adoraban como dioses y hacían imágenes de estos hombres. Por eso aquí el texto hace este hincapié: no se hagan ninguna de estas figuras para representar a Dios, porque a Dios no lo vieron ustedes. Continúa el texto: cuando levantes tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto. Eso se lo ha repartido Yahvé tu Dios a todos los pueblos que hay debajo del cielo, pero a ustedes los tomó Yahvé y los sacó del horno de hierro de Egipto para que fueran el pueblo de su heredad como lo son hoy, ¿verdad? Amén. Eso es lo que dice el texto. Entonces aquí se hace hincapié en esta realidad. En el Antiguo Testamento no se podía hacer una imagen de Dios porque no se conocía
a Dios. Sin embargo, como vimos la sesión pasada y las sesiones anteriores, a partir del acontecimiento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, sí que hemos visto a Dios. Pues como dice San Pablo, Cristo es la imagen del Dios invisible. En Cristo vemos la impronta del Padre, la huella de Dios. Le hemos conocido. Por eso es que a partir del Nuevo Testamento los cristianos en su vida como iglesia comienzan a hacer representaciones de la divinidad. De las otras cosas no había ningún problema. No había ningún problema en hacer representaciones de la Virgen, de los hermanos en la fe, de algunos otros elementos, porque el pueblo de Israel también hacía lo mismo, representaciones pictóricas o esculturas de otros elementos como los ángeles, los animales, etc. Pero de la divinidad se comienza esta nueva etapa con el cristianismo, ya que se conoce el rostro de Dios en el rostro de Cristo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo el Señor a uno de sus apóstoles. Entonces, miremos qué sucede con esta revelación de nuestro Señor. En primer lugar, una primera evolución se registra en algunas formas del arte primitivo judeo-cristiano, tanto en las antiguas iglesias, sinagogas de Oriente Medio, como definitivamente en las imágenes de las catacumbas y más tarde en los mosaicos de las iglesias. Hay incluso una serie de datos que quieren justificar el culto a las imágenes en el ambiente cristiano. Uno de estos datos es la leyenda del mandilón del rey Abgar de Edesa o de la Verónica, ¿no? ¿Qué es el mandilón? Hay distintas historias que se recogen sobre el mandilón, sobre todo dos. En primer lugar, que se trata de un retrato a queiropoiete, es decir, ¿verdad? No hecho por mano del hombre, no hecho por la mano del hombre, eso es lo que significa el término griego akeiropoiete, ¿verdad? Poieo significa ser, después el keiro, mano, entonces no hecho por mano del hombre. Es una imagen de Jesús, una imagen tomada directamente del rostro divino y por lo tanto verdadera e igual al original. Se dice que un pintor fue enviado por Abgaro para obtener un retrato del Señor, pero el brillo que emanaba Jesús resucitado le impide mirarlo a la cara. Se dice que este pintor llegó después de que Jesús había resucitado y llegó antes de la ascensión de Cristo al cielo. Entonces, que como el pintor, a causa del resplandor del rostro de Cristo, no lo podía dibujar, Jesús tomó un lienzo, puso su rostro contra el lienzo y el rostro del Señor quedó impregnado en la tela, ¿verdad? Cristo, ¿verdad?, tomó ese lienzo precioso contra su rostro y deja ahí impresa su imagen. Y así el pintor regresa donde el rey Abgaro. Otra historia que surge sobre el mandilión, otra versión que hay, que según los datos es más precisa, es la que habla sobre Tadeo, no sobre Judas Tadeo. Ha habido una confusión con San Judas Tadeo, el apóstol, y Tadeo de Edesa, ¿verdad? Tadeo de Edesa fue un emisario que fue enviado por el rey Abgaro V. Dice la tradición que el rey estaba enfermo y le había dado a un hombre, ¿verdad? Le había dado una carta que se la llevara a Jesucristo. El rey Abgaro había escuchado que había un tal Jesús de Nazaret que hacía milagros, obraba sanaciones, etc. Y entonces Abgaro le envía una carta a nuestro Señor y le dice que venga a visitarlo, que por favor lo sane y que se ha dado cuenta que lo están persiguiendo y que él le promete dar refugio en Edesa. Entonces, esta carta llegó donde el Señor le responde y le dice que con gusto lo sanaría, pero primero debía cumplir la obra que su padre le había enviado a realizar. Entonces, a Jesús lo crucifican, ¿verdad? Se muere, cumple lo que su padre le había pedido y resucita a nuestro Señor. Entonces, Abgaro, dándose cuenta de lo que había pasado, envía a un emisario, en este caso sería Tadeo, envía a un emisario a averiguar qué había sucedido y se dan cuenta de que pues, ciertamente Cristo había muerto en la cruz
pero había resucitado. Y entonces este emisario, ¿verdad?, Tadeo, se encuentra con nuestro Señor resucitado, ahí junto con los discípulos, y le recuerda al Señor su promesa para con el rey, curarlo, visitarlo. Jesús, teniendo la premura de la ascensión al cielo, le dice que no puede ir en persona, pero toma un lienzo, lo pone contra su rostro y la imagen de Cristo queda plasmada en este pedazo de tela. Y le dice a Tadeo que lo lleve ante el rey Abgaro y que el rey, tocándolo, quedará sano. Y es lo que pasa, según la tradición. Tadeo, enviado por el apóstol Tomás, se va a donde el rey Abgaro V de Edesa, y el rey pues tiene noticia de lo que ha acontecido y, teniendo fe, se coloca sobre el cuerpo el mandilión con el rostro del Señor y sana de su enfermedad. Luego este mandilión fue colocado en la entrada de la ciudad como protección para la ciudad, y de ahí surgen muchas historias luego respecto al uso que se le dio al mandilión. Pero este trozo de tela se conservó y se conserva hasta la fecha. Hoy se encuentra en el Vaticano, ¿verdad? Hoy se encuentra ya en la ciudad del Vaticano este trozo histórico de tela que tiene impregnado el rostro del Señor, que coincide perfectamente con la imagen del rostro de Cristo plasmado, ¿verdad? El cuerpo del Señor se plasmó entero en la Santa Síndone o sudario de Turín, ¿verdad? El sudario de Turín. Ahí está plasmado el cuerpo entero de Cristo con el que él fue envuelto después de ser bajado de la cruz, y el rostro que aparece ahí en el sudario de Turín también coincide la fisionomía con el rostro del mandilión. Entonces, para que tengan en cuenta ese dato. Entonces, de ahí podemos ver que empieza a desarrollarse un culto a las imágenes de nuestro Señor, porque Él mismo permite que su imagen quede impregnada en estas telas, tanto en el sudario como en el mandilión de Edesa, etc. Entonces, lo ha visto favorable la comunidad cristiana de venerar la imagen del Señor. De ahí que desde el principio pues, se empezasen a hacer imágenes de Cristo, de la Virgen. Por ejemplo, tenemos la leyenda de San Lucas, a quien se le atribuye haber pintado la imagen de Nuestra Señora, la siempre Virgen María, el icono que se encuentra en Roma, en la Salus Populi Romani, ¿verdad?, en la Basílica Mayor de Santa María, una de las basílicas papales. Entonces, a él se le atribuye esta pintura, y así otras imágenes de la Virgen o del Señor que desde el principio son veneradas en la cristiandad. Acerca de las imágenes de Cristo, especialmente de su rostro, hay en la antigüedad cristiana una cierta uniformidad en sus rasgos y un gran parecido con los rasgos del rostro de Cristo, tal como aparece en la sábana santa de Turín, ¿verdad? Estas imágenes que estamos viendo en pantalla, en la de la esquina inferior, debajo de la palabra mandilión, escenifica cuando Tadeo de Edesa le entrega el mandilión al rey Abgaro V. Y a la derecha tenemos el más grande, pues una imagen del mandilión, del rostro de nuestro Señor. Lógicamente, estas serían ya versiones un poco más distintas en cuanto a que ya se le pone un color de fondo dorado, se le pone algún otro signo. Son, pongámoslo así, ediciones posteriores del mismo mandilión, pero basado en este, y por ende los rasgos que vamos a ver en la mayoría de los iconos cristianos, sobre todo de corte oriental, en la iglesia ortodoxa, van a ser de este tipo: un rostro de Jesús con los ojos almendrados, de barba, cabello largo, y esa faz, ¿verdad?, así un poco puntiaguda, y es como el rostro que vamos a estar viendo del Señor representado en la iconografía cristiana de Oriente. Durante el tiempo del iconoclasmo, del que vamos a decir unas palabras más, esto fue una disputa religiosa ya del año 726 al 843, duró todo ese tiempo en el Imperio Bizantino contra las imágenes sagradas. Durante ese tiempo del iconoclasmo se perdieron muchas pinturas antiguas que querían remontarse al retrato original de Cristo. Quizás una de las más antiguas y bellas es un icono de Cristo que se conserva aún en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí y se remonta al siglo VI.
¿verdad? Por los años 500 y piquito. Entonces, esta es una de las imágenes más antiguas y que precisamente toma los rasgos del rostro de Cristo del mandilión, ¿no? Por eso es tan preciosa en la cristiandad. Un segundo punto que debemos hablar es que las primeras manifestaciones iconográficas en el arte de Occidente las vamos a tener en las catacumbas. En Oriente se desarrolla la iconografía a partir del mandilión, la iconografía sobre Cristo y rasgos parecidos a Cristo. Basándose en eso, desarrollan los rasgos de la Virgen. En el caso de Occidente, las imágenes más antiguas de la iconografía cristiana las vamos a tener en las catacumbas, estos lugares donde se reunían los cristianos perseguidos por el Imperio Romano para tener su momento de culto. Recuerden que los cristianos fueron perseguidos, por un lado por los judíos, por otro lado por los romanos. Tuvieron que buscar lugares para reunirse, no podía ser en casas porque fácilmente los delataban los vecinos. Se iban a las catacumbas, el lugar donde reposaban los muertos, ¿verdad? Que estaban debajo de la tierra, y ahí se reunían en estos grandes túneles para hacer su momento de oración, su instrucción en la fe. Entonces empezaron a decorar con algunas imágenes cristianas ese espacio para significar mejor la fe. Entonces las primeras manifestaciones iconográficas en Occidente las tenemos en las catacumbas, con una cierta imitación de algunas formas paganas. De este ambiente pagano se tomaron algunos elementos para ayudar un poco a plasmar la imaginería cristiana que estos hermanos querían representar en las paredes de este lugar, la catacumba. Por ejemplo, Orfeo, el dios Orfeo, se convierte para los cristianos en el buen pastor en sus representaciones. Va a haber escenas del Antiguo Testamento, se pintan escenas evangélicas, imágenes simbólicas del pez, el ancla, etcétera. Y vamos a hablar un poco de estas imágenes. Me interesa que conozcan un poco de estos signos, porque además de ser imágenes antiguas, también son imágenes que han perdurado hasta nuestro tiempo con un significado propio y que para el cristiano deben ser consideradas. Hoy en día ya casi no ponemos a consideración estos símbolos, los vemos por todos lados pintados en los templos, en las casullas, en los libros sagrados, pero no nos hemos preguntado de dónde vienen, ¿verdad? O qué significan, o qué significaban para los primeros cristianos. Hablemos del buen pastor. Estas imágenes que se le van a ir presentando, todas son tomadas de las distintas catacumbas romanas. Entonces, algunas por eso las van a ver difuminadas o un poco borrosas, porque pues tienen siglos. Imagínense siglo II, siglo III de la era cristiana, pues las imágenes han perdurado por la gracia de Dios. El buen pastor, con la oveja sobre los hombros, representa a Cristo, Salvador, y al alma que Jesús ha salvado. Una primera representación es esa, Cristo y el alma que viene a salvar. El significado está bien explicado en el Evangelio. Jesús es el pastor y todos los discípulos de todos los tiempos son sus ovejas y las conoce a todas y a cada una por su nombre. El pastor que va en busca de la oveja perdida, Evangelio de Lucas. Jesús buen pastor, capítulo 10 del Evangelio de Juan. Esta imagen también alude a la partida de este mundo. Tiene un significado escatológico. Atañe a la partida de este mundo. Por eso se encuentra con frecuencia en los frescos, en los relieves de los sarcófagos, así como grabados sobre las tumbas. El cordero sería el alma que Jesús ha redimido, ha salvado y que parte con el Señor que la ha rescatado, ¿verdad? Que la ha venido a buscar. Entonces tiene ese significado también. Es su buen pastor y nosotros sus ovejas. La siguiente imagen es la llamada la orante o los orantes, porque también van a aparecer distintas figuras de personas orando. Esta figura, vestida con una túnica, con mangas anchas y con los brazos levantados en oración, la piedad para los cristianos, simboliza el alma que disfruta de la dicha celestial, intercediendo por los que se quedan. Entonces tiene un sentido en cuanto a la iglesia celeste. Representaría como a los santos, a los hermanos que han llegado al cielo y que están orando por nosotros. Esta es una de las posturas, ¿verdad? Esta es una de las posturas que desde antiguo se erigió como signo de la oración, levantar las manos hacia el cielo. Por eso el sacerdote que preside levanta las manos para presentar nuestras oraciones, ¿verdad? En la asamblea litúrgica, el que preside, es el que levanta las manos. Recuerden, los fieles
rezan con las manos juntas, como ya se ha explicado en los videos sobre las posturas, gestos y posturas. Y cuando yo estoy en una oración privada, en mi habitación, o estoy en una asamblea de un grupo pastoral, por ejemplo, nos reunimos a rezar nuestra comunidad de la milicia de la Inmaculada o los carismáticos de la renovación. Entonces, podemos en esa asamblea pues levantar nuestras manos para orar como lo hacían los antiguos cristianos. Pero en la asamblea litúrgica, cuando se trata de un sacramento, especialmente la Eucaristía, solo es lícito que alce las manos el que preside la asamblea, el sacerdote, porque el sacerdote es el intermediario entre Dios y los hombres en el culto, porque hace las veces de Cristo. Entonces toda la comunidad está representada en el sacerdote. Por eso yo no necesito levantar las manos, porque el sacerdote las está levantando en representación de la oración de toda la comunidad. Entonces esta figura representa en las catacumbas a los hermanos que ya gozan de la visión beatífica y que están intercediendo por nosotros ante Dios. Tercera imagen, tenemos aquí la Shiro. Ahí en el centro de esta imagen, la Shiro, ahí se les está señalando con el puntero, que parece una X y una P, no es una X y una P, ¿verdad? Vamos a explicar. Es el monograma de Cristo. Un monograma es un símbolo que en su expresividad tan simple, en un solo símbolo, se dice mucho, se dice mucho. Este monograma de Cristo está formado por dos letras del alfabeto griego. La Shi, que parece una X, la Shi, que parece una X, también llamada Ji, y la Ro, que tiene forma de P, ¿verdad? Tiene forma de P en nuestro alfabeto. Entonces, una X y una P diríamos, pero se llaman Chi y Ro, ¿verdad? Chi y Ro, que corresponde a la J y a la R en griego, y están superpuestas. Son las dos primeras letras de la palabra griega Christos, Christos, es decir, Cristo, Cristo. Este monograma, entonces, está diciendo ahí Cristo. También se le ha llamado la cruz de Constantino, porque dicen que este es el símbolo que Constantino vio en el cielo. Por eso es llamada también la cruz de Constantino. Es la Shiro, es el intercalado de dos letras que representan este título de nuestro Señor Jesús, el Mesías, en griego Cristo, Christos. Las dos letras que comienzan esa palabra y están ahí representadas. Es como lo que pasa con la letra IHS que vemos en las hostias, ¿verdad? Esas tres letras que muchos dicen Jesús hombre salvador, realmente son tres letras griegas, iota, eta y sigma, que son las tres primeras letras del nombre de Jesús en griego, Jesús. Entonces, esas tres letras, iota, eta, sigma, que se nos parecen a nosotros latinizadas como la I latina, la H y la S, son las tres primeras letras del nombre de Jesús en griego. Pues que en la tradición y latinizándola se ha venido a decir que significa Jesús hombre salvador, pero realmente son las tres primeras letras del nombre de nuestro Señor en griego. Entonces este monograma de la Shiro, puesto en una tumba, indicaba que el difunto era cristiano. Y aún ahora este símbolo está muy presente en algunas iglesias y altares, y en las casullas, estolas, y en muchos otros lugares, en libros, precisamente para hacer referencia a nuestra fe en Jesús. Tenemos el siguiente símbolo. El pez. El símbolo del pez. En griego la palabra pez se dice ictis. Ictis. Y puesta esta palabra en vertical, va a servir cada una de estas letras griegas para representar a una palabra, cada una de ellas, que va a conformar una oración. Entonces, pez en griego se escribe ictis, y puestas en vertical, estas letras van a formar un acróstico, un acrósticos. Jesús Christos Seu Ios Soter. Es decir, en español, ¿verdad? Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces, las letras cada una de las letras
con las que se escribe la palabra pez en griego permiten formar este monograma: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Es interesante, ¿verdad? Porque el pez es uno de los símbolos que aparece mucho en el Evangelio para referirse a los cristianos. Los peces y los panes que Jesús reparte, también símbolo de Cristo y su cuerpo místico, los discípulos, que son los peces que alimentan al mundo con su presencia, su actuar, su palabra. La red que pesca multitud de peces en el mar, los peces representan a los cristianos, representan también a Jesús, está en el Evangelio. Entonces este símbolo es natural de que haya persistido en la iconografía cristiana. Algo curioso de saber es que en tiempos de la persecución, los cristianos camuflaban sus símbolos, sus signos, su identidad para no ser atrapados fácilmente. No es que tuvieran miedo al martirio, vamos, más de alguno le tenía miedo a morir, pero ellos tenían que ser astutos. Jesús dijo, mansos como las palomas, astutos como la serpiente. Entonces, una forma de poder saber si yo estaba en un lugar seguro, estaba ante cristianos y podía hablar sobre Jesús, era que cuando yo estaba en un lugar, disimuladamente, con mi dedo, o con mi pie, o con un palito, yo dibujaba un arco en el piso, un arco en el piso, ahí en el suelo, en la arena. Y si había otro cristiano ahí, que ya sabían las técnicas, entonces el otro cristiano que estuviera ahí y identificara el arco que yo hice, tomaba con su dedo o una varita o con su pie del extremo del arco, ¿verdad? Del extremo inferior del arco, hacía otro arco a la inversa, quedaban contrapuestos, de forma tal de que se formara un pez, ¿verdad? Como que cruzáramos una C con otra C, ¿verdad? Cruzaditas, se formaba un pez. Este signo que vemos mucho que utilizan ahora los protestantes, también este pescadito sencillo así lo hacían los cristianos al inicio, para saber si estaban en confianza en un círculo seguro donde podían hablar de Jesús. Entonces era una de las formas que también se identificaban los cristianos. Por eso ahora los protestantes lo han retomado ellos y se han apropiado este símbolo. Como muchos de ellos rechazan la cruz, el símbolo de la cruz, pues han optado por el símbolo del pez. Pero este símbolo es nuestro. Todo es nuestro. Realmente los protestantes todos se lo han robado de nosotros, es la verdad. ¿Para qué decir mentira o ponerle tres pies al gato? Las cosas deben decirse como son. Otro símbolo que vamos a encontrar es el del árbol. Generalmente lo encontrábamos junto con otro símbolo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos otra vez la imagen del buen pastor, de las ovejas, de algunos pastores, pero atrás aparecen los árboles. En muchas imágenes se pintaban los árboles. ¿Por qué? No era una simple decoración. El árbol representa la vida, que desde la tierra crece hacia el cielo con sus hojas, frutos, flores, signos de su vitalidad. Estos son los símbolos de la vida terrenal que tiende a la vida del cielo, a la resurrección. El árbol desde abajo, plantado en la tierra, sube, va hacia el cielo. Entonces representa esa búsqueda que el cristiano debe hacer desde los bienes terrenales, irse alejando de ellos para buscar los bienes celestiales. Recuerden la memoria de los cristianos, el pecado de Adán y Eva, por el cual pues nuestros padres fueron apartados del paraíso. Les recuerda este primer pecado, pero también les recuerda el árbol de la cruz en el que Cristo muere en el madero y da la vida por nosotros. Entonces hace referencia a estas tres cositas. Otro símbolo que vamos a encontrar en las catacumbas es el de la paloma. Ahí medio se aprecia en la parte inferior, no está hecha como en relieve o como trazado sobre la piedra, para no pintado, entonces cuesta identificar mejor el símbolo. Lo vemos con una ramita de olivo en el pico, recordando un poco el pasaje de Noé y el arca de Noé, donde envía la paloma buscando tierra y pues regresa en una de esas tantas veces la palomita con una rama de olivo en el pico, simbolizando que el agua había descendido lo suficiente como para poder volver a tierra. La paloma entonces simboliza para los cristianos el alma que alcanzó la paz divina, símbolo de la paz, la paloma, por eso. Porque para los primeros cristianos desde el inicio significó esto, el alma que alcanzó la paz divina. De ahí es donde viene ese significado
que ahora se le da en el ámbito secular, ¿verdad? Soltar palomitas o dibujar palomitas como símbolo de la paz. En ese sentido se lo dieron los cristianos a la paloma. Pero también simboliza la intervención salvífica de Dios, el Espíritu Santo, el alma del difunto y la paz. Tiene estos tres sentidos, ¿verdad? El alma del difunto, el Espíritu Santo y la paz, que se logra por la intervención salvífica de Dios. El siguiente símbolo es el alfa y el omega, siempre juntos, ¿verdad? El alfa y el omega. Cuando se hacía un dibujo, un icono, siempre se representaban las dos letras, no separadas, por eso las mencionamos como un solo símbolo. El alfa y el omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. El alfa, que parece una A, y el omega, que parece una W o W, como se le dice en otros países, ¿verdad? Es la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Es el principio y el fin de todas las cosas. Así lo encontramos citado en el Apocalipsis, Apocalipsis 1:8, ¿verdad? Yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. O confrontando con lo que dice Hebreos 12:2, Jesús es el principio y el consumador de nuestra fe. El principio y el consumador de nuestra fe. Entonces, por eso fue muy popular entre los cristianos hacer alusión a nuestro Señor con estos símbolos. Y en muchos iconos cristianos, tanto en Oriente como imágenes en Occidente, vamos a encontrar estos símbolos junto a la imagen de Jesús nuestro Señor. Siguiente símbolo es el ancla, también llamada áncora, ¿verdad? El áncora en latín, el ancla. Este símbolo, la forma del ancla cristiana, era como aquellas de las primeras anclas marinas, con dos brazos cruzados y un anillo en la cima para pasar por ahí la cuerda. Justamente por esta característica, pronto se convirtió en una forma alternativa de representar la cruz cristiana, sobre todo en aquella época en que era peligroso revelar la propia afiliación religiosa. Entonces, junto con el pez, el ancla fue otro de estos signos clave para identificarse entre cristianos. En algunas casas la dibujaban en la puerta o cerca de la puerta, entonces un cristiano que pasara reconocía el símbolo y sabía que estaba en un ambiente seguro, estaba con otro hermano de la comunidad, el ancla, ¿verdad? El ancla. Hoy se ha vuelto también un signo muy popular y está en dijes, en collares y todo, pero se remonta a la era cristiana en cuanto a su utilización entre el pueblo, porque fuera del ámbito marino, pues el ancla no tendría ningún otro sentido, ¿verdad? Realmente cuando entre el pueblo se empezó a usar el ancla como dije o como imagen en sus casas, es porque los cristianos la apropiaron para sí y le dieron este significado, una representación, un símil de la cruz de Cristo. Pero también más adelante este signo apareció con un significado diferente, se convirtió en un símbolo de la segunda virtud teologal, es decir, la esperanza. Recuerden, las tres virtudes teologales: fe, la primera; esperanza, la segunda; y tres, la caridad, la que al final de todo es la que permanecerá. Se convirtió en símbolo de la esperanza cristiana. De acuerdo con San Pablo, el ancla en quien confiar es Cristo. Esto lo podemos confrontar con lo que dice la Escritura en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 19. Hebreos 6, 19. Jesús es el ancla de nuestra esperanza. Entonces, este es el sentido del ancla. Es un símil de la cruz de Cristo, pero también simboliza la esperanza cristiana. Simboliza la esperanza cristiana. Otro símbolo muy popular que hallaremos en algunas vestimentas de los sacerdotes, bordados en algunos manteles del altar o algunos ornamentos, en algunas iconografías cristianas, etc. Siguiente imagen es el ave fénix. El ave fénix. Ahí se ve sobre las letras esa ave, ¿verdad? Sabemos que el ave fénix no solo por la imagen dibujada, que nadie ha visto un ave fénix como tal, sino porque hay referencias cristianas al ave fénix como tal, y sabemos que se pintaba en las catacumbas y hemos hallado la imagen de esa ave ahí, por eso es que sabemos que es el ave fénix, ¿verdad? No solo porque, mira ese dibujo, es un ave fénix, no, yo puedo decir, me parece que es un pichón, me parece que es una gallina india, me parece que es otra cosa, pero no, la referencia es clara cuando también nos vamos a los textos de la época. El ave fénix
es un ave mística de Arabia, que según creían los antiguos, renace de sus propias cenizas después de un determinado número de siglos. Es el símbolo de la resurrección. Para los cristianos, el ave fénix, por esta cualidad, una vez moría y luego resurgía, se convirtió en símbolo de la resurrección. Siguiente imagen, la del cordero, ¿verdad? Ahí está el cordero. Recuerden, son las imágenes primitivas de los cristianos. Entonces, tal vez no nos parece mucho un cordero. Algunos le ven forma de perro, otros de caballo, me dijeron por ahí, otros de otra figura, pero es un cordero, ¿verdad? Lo tenemos claro. Es un cordero en las catacumbas. Representa a Jesús crucificado, atravesado por la lanza, el Cordero de Dios que se ofrece en sacrificio por la salvación del hombre. Recordemos a Juan Bautista cuando lo presenta. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras que se repiten en la Santa Eucaristía. Imagen del Cordero que también aparece en el libro de Apocalipsis. El Cordero que abrirá los 7 sellos, el Cordero degollado. Entonces el Cordero es figura de Cristo, el que se ofrece en sacrificio por la salvación de los hombres. Aconteció en el año 692 que el concilio de Constantinopla, para evitar la confusión de las religiones y creencias que podían surgir de símbolos similares con el culto de Dionisio, donde los fieles sacrificaban un cordero para inducir al dios Dionisio a regresar de los infiernos, se impuso en este concilio que en el arte cristiano se representara a Cristo en la cruz, y ya no como cordero, sino en forma humana. Entonces, para ese tiempo, que todavía estaba en boga el culto a Dionisio, pues lógicamente la iglesia vio como más conveniente dejar de representar hacia Jesús para evitar confusiones. Una vez que el culto pagano a este dios, de los romanos, Dionisio, ¿verdad?, que es el dios Baco, el dios del vino para los griegos, una vez que este culto cesó, pues ya no hay problema para los cristianos volver a representar así al buen pastor, porque ya es un signo propio nuestro, ¿verdad? Representar así a Jesús, perdón, como oveja, porque pues ya no hay más adoradores de Dionisio, ya no puede haber confusión de culto. Cualquiera que ve un cordero degollado pintado en algún lado piensa en los cristianos, no piensa en Dionisio ni en el culto tributado a ese dios pagano. Siguiente símbolo que encontramos en las catacumbas, que pertenece a las imágenes cristianas, es el del pavo real. Es símbolo también de la resurrección y de la vida eterna. Para los cristianos, el pavo real simboliza la vida eterna. El hecho de que durante el invierno pierden sus plumas y adquieren nuevas, aún más bellas, en la primavera, hizo que los cristianos de los primeros siglos lo hayan adoptado como un símbolo de la resurrección. También representará la resurrección precisamente por este cambio, este cambio que se da. Recuerden que la Pascua de Cristo, Pascua, viene el término pejá, que significa paso. Esta transformación, pues se ve perfectamente reflejada en el pavo real, que se transforma, cambia su plumaje. Hay un plumaje nuevo en la primavera. Entonces, perfectamente para los cristianos se convirtió en símbolo de la resurrección. Por otro lado, tenemos también la imagen de la barca. La imagen de la barca. Otro de los símbolos populares que vamos a encontrar desde muy antiguo en la cristiandad. Recuerden que Jesús solía predicar mucho en la barca, sobre todo se subía a la barca de Simón Pedro, ¿verdad? Y en la barca también tuvieron varias experiencias los apóstoles, cuando es probada la fe de Pedro. Si eres tú, Señor, manda que camine sobre las aguas contigo, camine y después se hunde. En la barca tienen la experiencia de que Jesús aplaca la ira del mar y de los vientos también cuando los apóstoles estaban temerosos. Pues esta barca para los cristianos ha representado de antiguo la iglesia. El arquetipo del arca de Noé, un medio de salvación para el resto de Israel, representado por el patriarca y su familia. Igual que como se salvó la familia de Noé, su familia, Noé y su familia, así
Los que están en la barca de la iglesia son los que se salvarán. La barca es el objeto de la salvación. Una salvación que viene de Dios, de arriba, a través de la intervención milagrosa de Jesús, que conduce al refugio seguro del reino mesiánico. Es un medio de salvación para los que vendrán a bordo, con clara referencia a la iglesia, de la cual los primeros cristianos afirmaban aquella palabra, aquella frase, extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Y lo representaban con este dibujo de la barca. El que quiera salvarse tiene que estar en la iglesia. El que se va de la iglesia, pues se condena. Si alguien pregunta algo sobre esta frase, recuerden que ya tenemos un video en nuestro canal Creo, Señor, yo creo, titulado así, ¿verdad? Extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, donde explicamos bien el sentido de ese término y cómo entenderlo en este tiempo. Entonces, para que si les surge la pregunta, pues lo vayan a ver a nuestro canal de Creo, Señor, yo creo. En los videos, en los primeros 4 videos que están ahí, aparece este tema. En cualquier caso, la representación pictórica de la barca, que se encuentra en muchas tumbas, es un símbolo de esperanza para la eternidad. Un símbolo de esperanza para la eternidad. La iglesia es sacramento universal de salvación. Los que estamos en ella somos conducidos a la patria celeste, al puerto seguro que es Cristo Jesús. También encontramos otros símbolos, ¿verdad? Otros símbolos. Algunos símbolos como las copas, los panes, las ánforas, los alimentos, se refieren a las comidas fúnebres en honor de los difuntos, llamadas refrigeria. Estas comidas que se ofrecían recordaban también a los fieles difuntos y los bienes compartidos con ellos. Entonces ahí está representada esta comida, ¿verdad? Nos recuerda un poco a lo que se ha vivido en México con el Día de los Muertos, que ponen su ofrenda, ¿verdad?, a los muertos, sabiendo que esta comida es para alimentar a los que ponen la ofrenda, ¿verdad? El muerto no viene a comerse nada ni llevarse la esencia de nada, porque el muerto está para esta vida, es decir, para lo material, sigue existiendo espiritualmente, pero lo espiritual, pues ni los ángeles, ni los santos en el cielo, ni los hermanos del purgatorio necesitan alimento material para subsistir. Entonces, poner ahí una ofrenda y no comérsela es un pecado contra la caridad. Hay que poner la ofrenda, si son perecederos, pues el mismo día, y se comparte luego en familia o se dona en caridad para una persona necesitada. Eso tengámoslo presente. También hay otros símbolos, como por ejemplo muy populares, se ha vuelto el pelícano, también un signo muy antiguo, el pelícano que hiere su propio pecho y con su sangre alimenta a sus polluelos. Cuando el pelícano no encuentra alimento para sus crías, pues rompe su propio pecho para dar de tomar su sangre a sus crías y que éstas no perezcan. Símbolo extraordinariamente predilecto para representar la Eucaristía, en cuanto que Jesús, pan de vida, nos da la vida a través de la entrega de su cuerpo y de su sangre, como lo hizo en la cruz, que nos dio la vida eterna. Cruz donde su costado, al igual que el pelícano, le es traspasado con una lanza y del cual brota sangre y agua. Es otro de los signos que también encontraremos entre los cristianos. Así hay muchos otros símbolos, ¿verdad?, de los que podríamos hablar, pero hemos dado predilección a estos que están muy bien explicados. De hecho, la referencia de estos símbolos lo he tomado de una página llamada Primeros Cristianos, esa página muy buena, católica por cierto, muy buena, y que nos explica muchas cosas que debemos considerar sobre arqueología bíblica, sobre los primeros cristianos, sobre la escritura, etcétera. Pueden ahí aprender mucho, se las recomiendo. Muy bien, continuando con el documento de Asiprensa, se nos dice que de las paredes de las catacumbas, de estas imágenes que hemos visto, terminamos ahí la presentación, por favor, Osvaldo, de estas imágenes que hemos visto, se pasa luego a los bajos relieves y a los sarcófagos, donde van apareciendo las principales escenas evangélicas tradicionales. Es decir, estas imágenes poco a poco fueron evolucionando y de ser sencillas, dan lugar a imágenes más complejas que van a representar distintos pasajes evangélicos. Por ejemplo, la adoración de los Reyes Magos al niño Jesús recién nacido, la resurrección de Lázaro, hermano de Marta y de María, amigo de Jesús de Betania, la ascensión de nuestro Señor, los 40 días después de la resurrección, etc. Todas estas imágenes están representadas con bastante perfección en el siglo VI. Ya para el siglo VI están estas imágenes.
Entonces, vemos toda esta evolución que han ido teniendo las imágenes en la cristiandad. Por la constancia en los detalles de ciertas representaciones, se ve cómo se va fijando una escena a modo de canon o forma tradicional de representar los misterios, con una cierta uniformidad que ha permanecido en Oriente y en parte en los lugares de Occidente que han recogido esta tradición. Es decir, hay cánones, yo ya se los había mencionado, hay como reglas, normas de cómo debe representarse en un icono cierto misterio de la vida de nuestro Señor. Entonces se deben seguir esa regla. Por ejemplo, en Oriente y en las iglesias ortodoxas, si no se cumplen esos cánones, una imagen, un icono no puede ser colocado en la iglesia para veneración de los fieles. ¿Por qué? Porque esos cánones aseguran que se transmita un mensaje adecuado, es decir, una catequesis que corresponda verídicamente al texto evangélico y a la mentalidad de los cristianos. Entonces, cuando no se respetan esos cánones, puede ser una imagen muy bella, pero es mejor no exponerla a la veneración de los fieles en Oriente y en Ortodoxo. No así en Occidente, donde estos cánones no son como que normas fijas, sino que se le da libertad a los artistas que representen ellos los misterios como más les parezca conveniente, sin que esto venga en detrimento de la verdad de fe que debe profesarse en esas representaciones que vayan a hacerse. Entonces, para representar a Cristo siempre debe tener los ojos almendrados, la boca de tal manera, el cabello largo, debe ser de barba. Se representa, si es el Pantocrátor, con la mano en el gesto de la bendición y el signo que representa a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y las dos naturalezas de Cristo unidas, y con un libro en las manos, un mundo. Entonces tiene que cumplir esas reglas. Si va a representarse el nacimiento, tiene que haber que la estrella, que los magos, que una cueva, etcétera. Todos estos elementos se consideran cuando se habla de los iconos en Oriente o en la Iglesia Ortodoxa, etcétera. Y que cuando estos iconos se realizan también en Occidente, se respetan estos cánones, como lo podemos ver en la Iglesia de San Marcos de Venecia, también en Monreal, en Sicilia, en la Capilla Palatina de Palermo, etcétera. Iconos que también están rescatando el camino neocatecumenal, ¿verdad? Aquí hablando en Occidente, el camino neocatecumenal, Kiko Argüello, pues en las iglesias que ellos construyen, ellos pues utilizan los iconos para catequizar también a los cristianos en todas sus catequesis de los bautizados, porque es lo que se pide ahora, catequizar a los bautizados. Antes se catequizaba a los no cristianos para que fueran cristianos, ahora hay que catequizar a los cristianos porque ya desconocen su fe. Ellos suelen poner una corona mistérica, le llaman, en la cúpula de las iglesias. Pueden buscar ustedes, por ejemplo, los seminarios Redentoris Mater, que es donde se forman los sacerdotes que van viviendo este carisma, esta espiritualidad del camino neocatecumenal, y van a encontrar que en las capillas de estos seminarios están estos iconos en la corona mistérica y que prácticamente están hechos siguiendo los cánones que las iglesias en Oriente utilizan para representar los distintos misterios de la vida del Señor. A partir del siglo VI, la iconografía conoce en Oriente y en Occidente una gran época de esplendor que se manifiesta en la integración del arte con la liturgia, en la construcción y en el adorno de las basílicas. Entre ellas la más hermosa que fue la de Santa Sofía, Hagia Sofía, en Constantinopla. Es la Basílica de Santa Sofía, que por desgracia, ¿verdad? Cuando los musulmanes invadieron Constantinopla, pues la convirtieron en una mezquita. Después de un tiempo, hace unos años atrás, se convirtió en museo. Era un museo donde convivían ambos rasgos, ¿verdad? Los cristianos, porque en las cúpulas habían aún algunos iconos como el de la Virgen o la cruz de Cristo y los símbolos propios de una mezquita musulmana. Y que por desgracia, desde, si no mal recuerdo, el año pasado, hace 2 años, volvió a ser convertida en mezquita. Creo que vamos a dejar hasta acá esta sesión, ¿verdad? Hasta la parte en que hemos dicho lo de la Basílica de Constantinopla, Hagia Sofía, y vamos a abordar el tema de la iconoclasia
en la próxima sesión para que miremos también esto que sucedió con las imágenes, una reacción adversa que hubo contra las sagradas imágenes en el tiempo del emperador León III, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre eso para que lo miremos también y nos demos cuenta que pues no siempre se ha visto con buenos ojos a las imágenes y hay que ver qué razón se tuvo para ello y cuál fue la respuesta de la iglesia y el porqué de esto, ¿verdad? Entonces creo que la próxima sesión va a dar tiempo de abordarlo un poco más explayadamente para que le vayamos tomando sabor a esto, Muy bien, pues les recuerdo que las personas que nos están viendo en vivo y quieren hacer algún comentario en YouTube, lo pueden hacer en la cajita de comentarios, ponen sus preguntas o las palabras que nos quieran decir y aquí le damos lectura. Y los que estén en vivo en Zoom, pues pueden activar sus micrófonos para hacer sus preguntas. Les recordamos suscribirse a este canal, Misterio de Fe, sobre liturgia católica y activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales, Creo Señor Yo Creo y Santo Debo Ser, y también pues seguirnos en Facebook, @WalterFajardo20 es nuestra página. Los links, las ligas las tienen en la descripción de cada uno de nuestros videos. Entonces vamos a abrir los micrófonos para que pues ustedes puedan participar. No sé también, Osvaldo, checar ahí en YouTube si hay alguien ya que tiene algún comentario, alguna pregunta, pues que nos la haga. Aquí con gusto pues respondemos. Sí, en YouTube aún no tenemos ningún comentario. Ok, perfecto. Las personas que están aquí conectadas en Zoom, si quieren participar igual, nos dicen su nombre y el lugar de donde están participando. Los que estén en YouTube también, háganos el favor de escribirnos su nombre, nos dicen el lugar desde donde nos escriben, por favor. Bendecida noche, Padre. Yo, Rosa Evelia de México. Hermana Rosebelia, mucho gusto. Qué bueno que siempre esté participando con nosotros. Le escuchamos. Bueno, yo quería hacer un comentario ahorita, escuchándolo acerca de que los antiguos cristianos para identificarse uno con el otro hacían un arco en el piso y el otro hacía el otro arco para... Hermana, como que se le entrecorta un poco, no sé si es internet. No sé si es internet o es el suyo. No escuchar. Si me repite, por favor, la pregunta, se lo agradeceré mucho. Le comentaba, Padre, que era un comentario acerca de la identificación de los cristianos conforme nos lo estaba diciendo. Hace tiempo escuché a una religiosa que decía que en Siria se identifican los cristianos porque les tatúan en su muñeca una cruz y cuando se encuentran en la calle se alzan un poquito la vestimenta para mostrar su cruz. Cuando encuentran otro cristiano, Sí. Lo vuelven a... Se muestran pues su cruz, se vuelven a tapar porque son muy perseguidos, pero se llenan de mucho gusto de haberse encontrado otro cristiano. Y eso pues es en nuestro tiempo actual. Sí, muchas gracias por su comentario. Ciertamente, recuerden que hay regiones en la tierra donde todavía la iglesia es perseguida. De hecho, hay dos tipos de persecución, activa y pasiva. Activa, donde tenemos esta persecución de forma directa, donde hasta se encarcela, se mata a los cristianos, y pasivas como las que vivimos hoy en nuestros países, donde se supone que hay libertad de culto, donde los cristianos ejercen libremente su fe, y sin embargo se nos persigue porque nuestra manera de ver las cosas o el mundo no coincide con las ideologías de estos tiempos. Entonces eso también da lugar a un tipo de persecución. Ahora bien, lo que usted comenta es cierto. En lugares como el Medio Oriente, por ejemplo, existe la costumbre, en África también, de tatuarse algunos símbolos cristianos como el pez o la cruz, el áncora, con el que se identifican, o incluso el símbolo de los cristianos que se volvió muy popular para el tiempo de las masacres yihadistas que se estuvieron viendo con el Estado Islámico,
este símbolo que representa a los cristianos en árabe, también se lo tatuaban para identificarse unos a otros de una forma como en clave, ¿verdad? Osvaldo, no sé si tenés la imagen del pez ahí que te envié. Me gustaría que la pongas en pantalla para que podamos verlo y explicarles un poco a las personas lo que les decía de la forma en que se identificaban también los cristianos, ¿verdad? Los cristianos. Entonces, si lo podemos poner, por favor, te lo agradecería mucho. Y pues así puedes complementar un poco lo que dice nuestra hermana Rosebelia desde México, ¿verdad? Qué bueno que estén atentos y que ustedes estén buscando por su cuenta todas estas informaciones para que podamos seguir profundizando nuestra fe, que de eso es lo que se trata, ¿no? De profundizar nuestra fe y de conocerla mejor. ¿Tenemos la imagen lista, hijo? Muy bien, entonces aquí se nos está compartiendo. Ahorita la imagen la podemos ver ahí en pantalla, pues nos aparece un poquito pequeña, pero se ve que es lo que me interesa a mí. Este pez sencillito, ¿verdad? Ustedes ven, son dos arcos. Si me ayudas con el puntero, por favor, hermano Osvaldo, te pones desde el pico del pescado, pongamos así desde el piquito la boca, entonces hacemos el trazo superior, ¿no? Bueno, cualquiera de los dos. Pongamos, un cristiano hizo esa curva como una C o como una U. Entonces, si había otro cristiano cerca, pues venía y hacía ese trazo, pero al inverso, partiendo del otro punto hacia abajo, y se formaba un pez. Así de sencillo. Ya ese símbolo ayudaba a que un cristiano identificara a otro. Entonces, era un símbolo que se ponía en las puertas, se ponía en las casas para identificarse, y que los cristianos utilizaron como clave, ¿verdad? En el centro de este pez miramos en mayúscula las letras griegas que les decía conforman este acróstico, ¿verdad? De Cristo. La iota, la tenemos, la primera la iota, Jesús en griego, después la shi o ji, que es la primera letra de la palabra Christos, ¿verdad? Jesús Christos. Después tenemos Theú, la teta, que es la que parece un circulito, Theú. Después Hios, tenemos Ypsilon, que sería como la U en mayúscula, Ypsilon, Hios, ¿verdad? Que diría hijo de Dios. Y después la sigma en mayúscula, que sería la primera letra de la palabra soter, Salvador, ¿verdad? Entonces Jesucristo, hijo de Dios, Salvador. Eso es lo que significa el pescado para los cristianos, el pececito. Y pues sí, una de las formas clave de poder reconocer a un cristiano. Hoy para nosotros la forma más fácil de reconocer a un cristiano es la cruz, pero como les decía, muchos movimientos no cristianos católicos están ellos utilizando nuevamente la cruz, utilizando nuevamente el pececito para representar su cristianismo, ¿verdad? Entre ellos, como una forma de rechazo a la cruz de Cristo. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Hay alguna en YouTube? No, por el momento no. Ok. En YouTube no tenemos ninguna. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Ya habían visto estos símbolos? ¿Alguno de ustedes sabía ya el significado de todos estos símbolos? ¿O todavía no lo conocían? ¿Es primera vez que lo escuchan? Esto también me ayuda a ver con ustedes, según una experiencia de los que están oyendo esto, pues qué materiales les puede ayudar más a continuar su profundización en el conocimiento de la fe y de la liturgia que como cristianos celebramos en honor de nuestro Padre Dios. Los escucho. No sé si es que no pueden activar sus micrófonos. Si por favor les permitimos activarlos. ¿Alguien más? Rosebelia, le agradecemos su participación. Tenemos más hermanos conectados acá en Zoom. Si más quiere preguntar. A mí me asusta cuando no hay preguntas, ¿verdad? No sé si es que todo les quedó muy confuso o les quedó demasiado claro, ¿verdad? No sé cuál de las dos razones sea,
pero sí me cuestiono eso cuando hay mucho silencio, ¿no? Porque esta parte siempre la abrimos del programa para ustedes, para que puedan participar. Lo hemos preferido hacer de este modo precisamente para dar la oportunidad de la intervención de ustedes y no que sea solo una ponencia con el tema en sí y ya, punto, y cerrar, ¿no? Sino que ustedes tengan la oportunidad de ser partícipes de la formación. Bueno. ¿Ninguna otra pregunta, hermano, en YouTube? No, sin preguntas. Solo Andrea Garro le manda una buena noche y desde Costa Rica la está viendo la transmisión. Andrea Garro, saludos también a usted en Costa Rica. Yo sé que está pendiente de las transmisiones, que Dios también le bendiga. Y recuerden que no se queden ustedes con la formación, compártanla. Los videos se editan, se suben al día siguiente o a 2 días a lo sumo, ya está la edición final de los videos, para que ustedes compartan estos temas. Nuestros grupos carecen de formación. La gente anda muy extraviada en cuestión de fe, de liturgia, de Biblia. Tenemos que ayudar al pueblo cristiano a formarse. Yo creo que es una obra de caridad en estos tiempos, es una gran obra de caridad, pues poder compartir estas formaciones, no porque las hago yo, cualquier formación, ¿verdad? Que sea ortodoxa, es decir, de recta fe, de recta enseñanza, pues con los hermanos, porque están necesitados de conocer mejor las cosas de Dios. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, dijo el Señor al profeta Oseas. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Creo que aquí nos están indicando por chat que están cerrados los micrófonos. Hermano Osvaldo, si podemos revisar eso, por favor. Me están diciendo por chat que los micrófonos están cerrados. Sí, están todos habilitados, pero de cualquier forma los vuelvo a reactivar. Ahora sí. Bueno, ya pude activar el mío. No sé si alguien más ya lo pudo activar. Sí, padre, muchas ya gracias. se activaron. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, otra vez yo, padre, para comentarle que yo nunca, en todos mis años que tengo, había escuchado, ni siquiera sabía que existía este como sudario, por así decirlo, esta pintura, este icono de nuestro Señor, de su rostro. Solamente había escuchado el de Turín y el de la Verónica, el de la Sábana Santa y Sí, el de la Verónica, pero este otro nunca, no lo hacía yo dentro de, jamás alguien me había hablado de él, nunca lo había escuchado. Entonces Sí, le agradezco mucho el saber de su mantilión. existencia, del Mandilión, de saber de su existencia. A mí en lo personal me llena de mucho gusto porque me hace saber que por ahí nuestro Señor Jesucristo dejó su rostro para que todos nosotros no caigamos en esas confusiones que todo el mundo nos presenta por ahí. No sé, en una ocasión la revista muy interesante sacó un estudio de cómo sería el rostro real de nuestro Señor Jesucristo y no tiene nada que ver. Entonces, por ciencia, dicen que así debe de ser y que nosotros seguimos realmente únicamente un sentimiento, pero con el sentimiento no se demuestra nada, así decía este artículo. Pero al saber esto y muchas otras cosas más, se llega a la conclusión de que hay otra cosa mucho más importante que el sentimiento que se llama fe Se y es corta mucho. muy difícil. Muy bien. Respecto a lo que dice de la Verónica, sí, se han dado como una confusión con lo del Mandilión y la Verónica. Unos dicen que es una forma a través de la leyenda, Ya no le se llaman. escucha. Leyenda. ¿Aló? ¿Me escuchan? Buenas. ¿Me escuchan? Sí,
Sí, Sí. ok, Sí, se perfecto. escucha bien, clarito, todo bien. Muy bien, hermana Elizabeth, gracias. Qué gusto. Preguntando estaba yo por usted. Entonces, que ha habido una Buenas confusión. noches. Sí. Se dice que la Verónica, que realmente es una santa venerada, Santa Verónica, realmente el nombre como tal no es Verónica. En otros lugares se le conoce como Berenice. Si no mal recuerdo, la historia habla sobre la hemorroísa que aparece en la escritura, aquella a la que Jesús sanó, sería la que se acercó, según la tradición, a nuestro Señor cuando éste era llevado hacia el Calvario. Está fallando Y mucho fue la el internet. que fue la que enjugó el rostro de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, la Verónica como tal, el nombre viene formado por dos términos: vero, ícono, verdadera imagen, para hacer referencia precisamente al rostro de nuestro Señor, que quedó impregnado en esa tela que le presentó la hemorroísa a nuestro Señor, que sería conocido también como el rostro de Cristo, el rostro de nuestro Señor, la Santa Faz. Entonces después hubo una mezcla de las dos historias, el del Mandilión de Edesa y de la Santa Faz de la Verónica, y se creó la leyenda de la Verónica. Más adelante se creó una leyenda para tratar de introducir el Mandilión de Edesa en Occidente, donde se explicaba que realmente el Mandilión era la misma Santa Faz de la Verónica. Entonces ha habido ciertas confusiones ahí. Los historiadores han ido desenmarañando todo esto, pero entre el pueblo cristiano todo esto a veces resulta confuso porque hay mezclas de leyendas, de tradiciones, de historia, que si uno busca la fuente, los orígenes, tiende a la confusión, como lo que les decía, que muchos confunden a Tadeo de Edesa, que es el del Mandilión, con San Judas Tadeo. Confusión que llevó a que en la imagen de San Judas Tadeo se le represente con un lienzo de tela en las manos con el rostro de Cristo, que posteriormente fue sustituido por una medalla con el rostro de Cristo. Realmente esa medalla con el rostro de Jesús en la imagen de San Judas Tadeo no corresponde a San Judas Tadeo, es propia de Tadeo de Edesa, pero ha persistido en la iconografía cristiana de San Judas Tadeo debido a esa confusión de tradiciones, y que algunos han querido avalar con el hecho de decir que como Tadeo era pariente de Jesús, era muy parecido a Jesús, eran primos, entonces una manera de mostrar este parentesco era a través de representar en su iconografía pues una imagen de Jesús y el rostro de Tadeo, que eran muy similares, pero han querido salvar por ahí el hecho de que aparezca esta medalla en la iconografía de San Judas Tadeo, cuando realmente no corresponde a San Judas Tadeo el apóstol, sino a Tadeo de Edesa, que luego llegó a ser hasta obispo de la ciudad, ¿verdad? Cosa que es bueno conocer, ¿verdad? Y aclarar. ¿Alguien más quiere comentar algo, decir algo? Ahí Elizabeth, ni te dejé hablar, ¿verdad? Que estamos creo que saludando. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenas noches. Sí. No, pues muchas gracias, al contrario, por estar usted con nosotros. ¿Sabe que ahorita que está comentando lo del mandilión y el sudario, me acuerdo que hace unos, ¿qué sería? Bueno, hace algunos meses tuve la oportunidad de acudir a una parroquia cercana aquí en el sur de la ciudad, y Sí. en la exposición de todo esto de encontrado en Turín, incluso era una réplica del cuerpo de nuestro Señor. Y es Sí. impresionante y me recuerda mucho cómo, bueno, con la ciencia ahora, cómo es que exponen el lienzo de la cara, del rostro de nuestro Señor. Y ahorita que puso bueno, hace un momento que puso la imagen del mandilión, como que es muy semejante. A mí se me hizo muy, muy, muy semejante ambos, de hecho. Sí. Es que realmente de ahí es donde vienen las imágenes del Señor. Todas las imágenes que se tienen de Jesús en Oriente tienen como fuente primaria el mandilión. Y el mandilión tiene los mismos rasgos que el hombre envuelto en la sábana de Turín, Jesús nuestro Señor. Es la misma fisionomía. Entonces hay una coincidencia increíble.
Lo que pasa también con la imagen de la Santa Faz. Es una coincidencia tremenda. ¿Por qué? Porque es la misma persona. Entonces, de ahí que las representaciones más fieles de Jesús sean las que se manifiestan en los iconos antiguos que están en las iglesias de Oriente y que están presentes los rasgos iconográficos también en las pinturas de ese estilo que se manejan en Occidente, como en la Basílica de San Marcos, en Venecia, ¿verdad? Eso lo podemos observar. Ustedes pueden buscar en Google las imágenes de la Basílica de San Marcos y van a encontrar esto, es donde está el patriarca de Venecia, ¿verdad? El patriarca de Venecia. Entonces, es la razón por que los cristianos representamos así a Jesús. Mucha gente cuestiona, pero ¿por qué le ponen estos rasgos a Jesús? ¿Por qué lo pintan así si no saben cómo era? Sí sabemos cómo era. Sí sabemos cómo era Jesús, porque tenemos una fuente fidedigna que llega hasta el tiempo de Jesús, que nos permite saber cómo era. En aquel tiempo no habían celulares, pero si hubiera habido celulares, yo les aseguro que Jesús se deja fotografiar sin ningún problema y hasta hoy en día tuviéramos esa fotografía. Pues lo que hizo fue mejor, dejó su rostro impregnado en una tela, que es el famoso mandilión que se conserva hasta nuestros días, 2000 años, imagínense, con el cual podemos conocer el rostro real de Cristo, que tiene una fisionomía propia de la gente de aquella zona y con sus rasgos, con sus cualidades que la iglesia siempre ha presentado, ¿verdad? Un hombre de cabello largo, con su barba, tez morena, y que les expliqué en las sesiones pasadas que a veces se les atribuyen otros rasgos a Cristo con el sentido de la inculturación de la fe, sin que esto venga en detrimento del mensaje evangélico. Y que por eso es que a veces se le representa así Jesús. Otras veces para darle un sentido teológico en la catequesis, donde se hace coincidir los rasgos presentados por la Biblia de David, los rasgos de cómo era David, el rey David, a Jesús decirle hijo de David. Entonces la teología le presenta a veces con estos rasgos, una tez clara, ojo bonito, cabello así, cabello así, para significar precisamente que es descendiente del rey David. Entonces se da una atribución de los rasgos físicos de David, del rey, a Jesús con este sentido teológico. Entonces todo tiene una razón de ser. Pero no es que sea imposible para nosotros los cristianos representar a Cristo, pues Él mismo se ha dejado ver, ha mostrado el rostro del Padre a los hombres y ha dejado plasmada su imagen tanto en el mandilión como en la Santa Faz de la Verónica y el sudario de Turín. Gracias por tu compartir, hermana Elizabeth. Al contrario, gracias. Sí. ¿Alguien más que quiera decir algo? No sé en YouTube si hay algún comentario. No, no tenemos ninguna pregunta. Rosa Muy Méndez bien. y Rocío Quintero le mandan bendiciones. Hermana Rocío, gracias. Siempre la recordamos con cariño también. Muchísimas gracias aquí en México. Pues espero que estos símbolos que hemos tratado hoy, estas imágenes, les sean de utilidad. Yo he conocido gente que lleva años siendo catequista, años sirviendo en una parroquia, integrados en alguna comunidad, en algún grupo, y estas cosas las desconoce. Yo digo, ¿cómo es posible vivir tantos años una fe en la ignorancia? Nos pasa como cuando voy a celebrar en alguna comunidad, alguna capilla, la fiesta de algún santo X, que es devoción de tal persona. Y les pregunto sobre ese santo al que le tienen devoción, no conocen nada. Hace poco, que pasó la fiesta de San Judas Tadeo, estuve celebrando en muchos lugares, que la gente tenía mucha devoción. Y les preguntaba, ¿saben ustedes qué significan todos estos elementos que vemos en la imagen de San Judas? ¿Por qué un garrote o un hacha? ¿Por qué un libro? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué una llama? No sabían. ¿Cómo son devotos y veneran a un santo que no conocen? A ver, ¿cuántos de ustedes? A ver, usted le preguntamos, señor, ¿hace cuánto que es devoto? Tengo como 40 y tantos años de ser devoto de San Judas. Ah, sí, le digo. ¿Y cuántas veces en esos 40 y tantos años usted ha leído la carta de San Judas que aparece en la Biblia antes del Apocalipsis? Que tiene apenas, si no estoy mal, 25 versículos. ¿Cuántas veces la ha leído? Ni una vez. ¿Cómo usted es devoto de San Judas si no conoce nada del santo? ¿Por qué es devoto usted? ¿Por qué devoto? Ah, porque es que me lo infundaron, me lo inculcaron, me gustó. ¿Le gustó para qué? ¿Qué le pide? Si no lo conoce. Así vivimos nuestra fe, desgraciadamente, como cristianos, con tanta riqueza que tiene la fe cristiana, que por ignorancia luego caemos en tantas prácticas erróneas y abandonamos la fe. Hace poco estaba viendo un artículo sobre la fe de algunos artistas, ¿verdad?, de Hollywood,
Miro que predomina el Islam, predomina el hinduismo, el budismo y el cristianismo por allá. Y del cristianismo que presentan católicos contados con las manos. Y me extrañaba que muchos venían de ambientes cristianos, de ambientes católicos, y que en el camino abandonaban la fe. ¿Por qué abandonan la fe? Por ignorancia. La ignorancia de la propia fe te lleva al abandono de esta. Porque cuando yo no la conozco, yo no la amo, no la cuido, no la procuro, no la cultivo. Pero cuando la conozco me enamoro de la fe cristiana. Y es como un pozo sin fin, sin fondo. Entre más voy hundiéndome en él, más descubro, más encuentro, más descubro. Y me enamoro, me llena. Pero cuando esto no ocurre, cuando vivo encimita mi fe, pues cualquier viento de doctrina extraña viene y me aleja fácilmente. Entonces, pues, consideremos estas cosas, hermanos. Considerémoslas. Muy bien, yo creo que ya no hay más preguntas, no hay más comentarios. Vamos a finalizar entonces nuestra transmisión con nuestra oración de esta noche. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias, porque nos permites continuar este proceso de instrucción y formación, que todo conocimiento adquirido nos permita servirte más y mejor en tu iglesia, que todo no sea, Señor, para glorificarnos a nosotros, sino al contrario, para alabanza y gloria de tu nombre, y que todo cuanto hagamos, Señor, te tenga a ti como a su fuente y tienda a ti como a su único fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecaciones de despicia sin necessitativus, sed periculis conciliber nos semper, ovid gloriosa et benedicta. Amén. Sante Micael Arcángel, defendenos in prelio, contra inquisitia diaboli esto presidium. Impere dili Deus supplicete precamur. Tu que prince milicia celestis, Satanas aliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum trepagamus in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. El Señor me lo bendiga a todos ustedes.